estas preguntas. Hay algo que la mayoría de las mujeres nunca te dirá en voz alta. Algo que ocurre dentro de nosotras cuando un hombre nos toca de cierta manera, en el momento exacto, con la intención precisa. No estoy hablando de técnicas aprendidas en un manual ni de movimientos ensayados frente al espejo. Estoy hablando de ese tipo de contacto que atraviesa la piel y llega directamente a algo mucho más profundo, algo que no controlamos con la razón, algo que simplemente sucede. Y cuando sucede, todo cambia. La frialdad se derrite, la distancia desaparece y algo en nosotras vuelve a encenderse, aunque hayamos estado convencidas de que ya no sentíamos nada. Si te quedas hasta el final de este video, vas a comprender algo que muy pocos hombres entienden sobre cómo funciona realmente el deseo femenino, sobre cómo se activa, sobre cómo se recupera cuando parece perdido. Y si me permites, te voy a explicar esto desde adentro, desde mi experiencia como mujer o desde las conversaciones que he tenido con otras mujeres durante años, desde lo que siento y desde lo que he observado una y otra vez. Antes de continuar, si este tipo de contenido te interesa, si quieres seguir comprendiendo cómo funciona la psicología femenina desde una perspectiva honesta y sin filtros, suscríbete a este canal. Activa la campanita para no perderte los próximos videos y déjame en los comentarios si alguna vez has sentido que una mujer se alejó de ti sin que supieras exactamente por qué. Comparte este contenido con alguien que creas que puede necesitarlo, porque esto no es algo que se hable abiertamente y, sin embargo, es algo que todos deberíamos entender. Empecemos por algo fundamental. Cuando una mujer se enfría contigo, cuando sientes que ya no responde como antes, cuando notas que su mirada cambió, que sus mensajes son más cortos, que su cuerpo se aleja cuando te acercas, lo primero que tienes que entender es que eso no ocurrió de la noche a la mañana. No fue una decisión racional que tomó un martes por la tarde mientras tomaba café. Fue un proceso emocional, lento, acumulativo, que comenzó mucho antes de que tú lo notaras. Y la razón por la que no lo notaste es porque la mayoría de los hombres están entrenados para prestar atención a las palabras, a lo que decimos, pero no a lo que sentimos. Y el enamoramiento femenino, la atracción femenina, el deseo femenino, no vive en las palabras. Vive en las sensaciones, en las emociones, en lo que ocurre dentro de nuestro cuerpo cuando estamos cerca de un hombre. Esto no ocurre desde la lógica, ocurre desde la emoción. Y aquí es donde todo se complica, porque la emoción no se puede negociar, no se puede convencer, no se puede forzar. La emoción simplemente es. Y cuando una mujer se enfría, lo que realmente está pasando es que dejó de sentir algo, no dejó de quererte de golpe, no decidió ignorarte porque sí, simplemente dejó de sentir esa tensión, esa chispa, esa inquietud interna que la hacía pensar en ti cuando no estabas, que la hacía sonreír cuando recibía tu mensaje, que la hacía querer estar cerca de ti. Y cuando esa sensación desaparece, todo lo demás pierde sentido. Puedes ser el hombre más bueno del mundo, el más atento, el más disponible, pero si ella no siente esa inquietud interna, si su cuerpo no reacciona cuando estás cerca, nada de lo que hagas desde la lógica va a funcionar. Y aquí es donde entra el toque físico. Pero no cualquier toque. No estoy hablando de agarrarla, de insistir, de perseguirla físicamente. Estoy hablando de un tipo de contacto que es sutil, intencional, calibrado, que no pide nada, que no espera nada, que simplemente existe. Un contacto
que genera una reacción en su cuerpo antes de que su mente pueda procesarlo. Un contacto que restablece algo que se había apagado sin que ella sepa muy bien cómo ni por qué. Voy a ser honesta contigo. La mayoría de las mujeres nunca admitirá esto, porque suena demasiado físico, demasiado instintivo, demasiado poco romántico. Queremos creer que nuestras emociones son profundas, complejas, únicas, y lo son, pero también están profundamente conectadas con nuestro cuerpo y con nuestras sensaciones físicas, con la forma en que un hombre nos toca, nos mira, ocupa el espacio a nuestro lado. Cuando un hombre entiende esto, cuando deja de intentar resolver las cosas con palabras, con explicaciones, con promesas, y empieza a comunicarse a través de su presencia física, de su contacto calibrado, de su energía tranquila, todo cambia, porque ahí es donde realmente vive la atracción, no en lo que dices, sino en cómo te sientes cuando estás cerca de él, no en lo que prometes, sino en lo que generas en su cuerpo sin intentarlo. Y esto es algo que ocurre por debajo del nivel de la conciencia. Es algo primitivo, antiguo, algo que está grabado en nosotras desde hace miles de años. Nuestro cerebro reptiliano, esa parte de nosotras que no piensa, que solo siente, que solo reacciona, responde al contacto físico de una manera que no podemos controlar. Y cuando un hombre toca a una mujer de la manera correcta, en el momento correcto, con la intención correcta, esa parte de ella que se había apagado vuelve a encenderse, no porque ella lo decidió, sino porque su cuerpo lo decidió por ella. Entonces, ¿cuál es ese toque que nunca falla? ¿Cuál es esa forma de contacto que puede restablecer la tensión sexual incluso cuando ella está fría, distante, aparentemente desinteresada? Voy a ser muy clara contigo. No es un toque que busca algo. No es un toque que pide, que insiste, que espera una reacción inmediata. Es un toque que simplemente afirma, un toque que comunica presencia, seguridad, intención tranquila. Un toque que dice, sin palabras, estoy aquí, estoy centrado, no necesito nada de ti, pero mi cuerpo reconoce el tuyo. Y eso, créeme, es devastador para una mujer, porque rompe con todo lo que ella esperaba. Cuando una mujer se enfría, en el fondo está esperando que tú reacciones de una de dos maneras, o que te alejes completamente, confirmando su sensación de que ya no hay nada entre ustedes, o que insistas, que persigas, que intentes recuperarla con palabras, con gestos desesperados, con promesas, y ambas reacciones, aunque opuestas, generan el mismo resultado, la alejan más. Porque ambas confirman que tú estás reaccionando desde tu necesidad, desde tu inseguridad, desde tu falta de centro. Y eso, para una mujer, es profundamente poco atractivo. No porque seamos crueles, no porque queramos verte sufrir, sino porque nuestro cuerpo está programado para responder a la seguridad emocional, a la presencia tranquila, a la coherencia interna. Y cuando un hombre pierde su centro, cuando empieza a perseguir, a insistir, a buscar nuestra aprobación, algo en nosotras se apaga aún más. No es una decisión consciente, es una reacción química, hormonal, primitiva. Nuestro cuerpo simplemente deja de responder. Pero cuando un hombre mantiene su centro, cuando no reacciona desde la necesidad, cuando se acerca a nosotras con esa energía tranquila, segura, sin expectativas, y nos toca de una manera que comunica presencia, que comunica intención sin urgencia, que comunica deseo sin desesperación, algo en nosotras cambia. Y ese cambio no ocurre en la mente, ocurre en el cuerpo,
porque el cuerpo no puede mentir. El cuerpo responde a lo que siente, no a lo que piensa. Y cuando un hombre nos toca de la manera correcta, nuestro cuerpo empieza a recordar, empieza a reconocer, se empieza a reaccionar. Y esa reacción es involuntaria, automática, imposible de ignorar. Es como si algo dentro de nosotras se despertara después de haber estado dormido durante mucho tiempo. Y de repente, sin saber muy bien por qué, empezamos a sentir esa inquietud otra vez, esa tensión, esa curiosidad, esa necesidad de estar cerca, de sentir su piel, de respirar su presencia. Y todo eso, créeme, puede empezar con un solo toque, con el toque correcto. Ahora bien, ¿cuál es ese toque? Se voy a describirlo con detalle, pero antes necesito que entiendas algo fundamental. Este toque no funciona si lo haces desde la técnica, desde la manipulación, desde el intento de controlar su reacción. Este toque funciona solo si lo haces desde tu centro, desde tu presencia genuina, desde tu conexión real con tu propio cuerpo y con el de ella. Si lo haces como un truco, como una estrategia, como una forma de recuperarla, ella lo va a sentir. Y no solo no va a funcionar, sino que la va a alejar aún más, porque las mujeres tenemos un radar interno para detectar la intención. Podemos sentir casi al instante si un hombre está tocándonos desde su autenticidad o desde su necesidad. Y cuando sentimos necesidad, nos alejamos, no porque seamos malas, sino porque la necesidad genera rechazo en nuestro sistema nervioso. Nos hace sentir invadidas, presionadas, atrapadas, y cuando nos sentimos así, nuestro cuerpo se cierra, se tensa, se protege, y la atracción, sé que es lo opuesto a la tensión defensiva, desaparece por completo. Entonces, el toque del que estoy hablando es un toque que viene desde un lugar completamente diferente. Es un toque que no espera nada a cambio, un toque que no está diseñado para generar una reacción inmediata. Un toque que simplemente existe, que simplemente comunica, que simplemente conecta. Y ese toque, en su forma más pura, más efectiva, más devastadora, es el toque en la parte baja de la espalda. Déjame explicarte por qué. La parte baja de la espalda, justo por encima de las caderas, es una de las zonas más sensibles del cuerpo femenino. No es una zona sexual en el sentido obvio, pero está profundamente conectada con nuestra sensualidad, con nuestra feminidad, con esa parte de nosotras que responde al contacto masculino de una manera visceral, instintiva. Cuando un hombre coloca su mano ahí, con firmeza pero sin presión, con intención pero sin urgencia, algo en nosotras se activa. Y no es algo que podamos controlar, es algo que simplemente sucede, porque esa zona está conectada con nuestro sistema nervioso de una manera única. Está cerca de nuestra columna vertebral, cerca de nuestro centro de gravedad, cerca de esa parte de nosotras que responde al liderazgo físico, a la guía, a la presencia masculina. Y cuando un hombre nos toca ahí, de la manera correcta, en el momento correcto, con la energía correcta, nuestro cuerpo interpreta ese contacto como una señal de seguridad, de protección, de intención clara. Y eso, créeme, es devastador para una mujer, porque rompe con todas nuestras defensas mentales, porque llega directamente a esa parte de nosotras que no piensa, que solo siente, que solo reacciona. Y aquí es donde algo empieza a cambiar dentro de nosotras. Cuando un hombre nos toca de esa manera, cuando sentimos su mano firme pero tranquila en nuestra espalda baja, cuando su contacto no pide nada, no espera nada, simplemente existe,
algo en nosotras empieza a relajarse. Y esa relajación es el primer paso para que la atracción vuelva a aparecer. Porque la atracción no puede existir en un cuerpo tenso, en un cuerpo cerrado, en un cuerpo que está en modo defensivo. La atracción solo puede existir cuando nos sentimos seguras, cuando nos sentimos vistas, cuando nos sentimos sostenidas por una presencia masculina que no nos necesita, pero que nos elige. Y ese toque, ese contacto en la parte baja de la espalda, comunica exactamente eso. Comunica que él está ahí, que está presente, que está centrado, pero que no está desesperado, no está persiguiendo, no está pidiendo nuestra aprobación. Y eso, créeme, es lo más atractivo que un hombre puede hacer, porque las mujeres no nos enamoramos de los hombres que nos persiguen. Nos enamoramos de los hombres que se mantienen centrados, que ocupan su espacio con tranquilidad, que nos tocan con intención pero sin necesidad. Esos son los hombres que generan esa inquietud interna, esa tensión, esa chispa que hace que no podamos dejar de pensar en ellos. Y ahora déjame llevarte un poco más profundo, porque este toque no funciona en el vacío. No es algo que puedas hacer de repente, después de semanas o meses de estar persiguiéndola, insistiendo, buscando su atención. Si has estado en ese modo, si has estado actuando desde la necesidad, desde la inseguridad, desde el intento de recuperarla con palabras, con explicaciones, con promesas, primero tienes que parar. Tienes que detenerte por completo, porque antes de que ella pueda recibir tu contacto físico de una manera que genere atracción, primero tiene que sentir que tú volviste a tu centro, que recuperaste tu presencia, que dejaste de necesitarla. Y eso no es algo que puedas fingir, es algo que tiene que ser real. Porque las mujeres sentimos la diferencia. Podemos detectar casi al instante si un hombre está actuando desde su autenticidad o desde su estrategia. Y cuando detectamos estrategia, cuando sentimos que nos está aplicando una técnica, nos alejamos. No porque seamos desconfiadas, sino porque nuestro cuerpo interpreta eso como una amenaza, como un intento de controlarnos, de manipularnos, y eso genera rechazo. Entonces, antes de que puedas usar el contacto físico para restablecer la tensión sexual, primero tienes que recuperar tu presencia. Te tienes que volver a ese lugar interno donde no necesitas su aprobación, donde no estás esperando su reacción, donde simplemente estás bien contigo mismo. Y sé que eso suena difícil, especialmente si ella te importa, si sientes que la estás perdiendo, si cada día que pasa sin su respuesta te genera más ansiedad. Pero aquí está la verdad incómoda. Cuanto más ansiedad sientes, cuanto más necesitas su respuesta, cuanto más estás pendiente de sus mensajes, de sus reacciones, de sus señales, menos atractivo eres para ella. No porque seas un mal hombre, no porque no merezcas su atención, sino porque la necesidad emocional genera rechazo en el sistema nervioso femenino. Es algo químico, hormonal, primitivo. Nuestro cuerpo está programado para alejarse de la necesidad y acercarse a la presencia. Y la presencia, la verdadera presencia, solo puede existir cuando tú estás bien contigo mismo, cuando tu felicidad, tu paz, tu centro no dependen de ella. Y sé que esto puede sonar contradictorio. Te estoy diciendo que para recuperarla tienes que dejar de necesitarla. Te estoy diciendo que para que ella vuelva a sentir atracción por ti, primero tienes que estar bien sin ella. Y sé que eso puede parecer imposible cuando lo único que quieres es tenerla cerca, sentir su cariño, recuperar lo que tenían. Pero
créeme cuando te digo que este es el único camino que funciona. Porque las mujeres no nos enamoramos de los hombres que nos necesitan. Nos enamoramos de los hombres que tienen una vida propia, que tienen un centro propio, que nos invitan a ser parte de su mundo, sin exigirnos que seamos su mundo entero. Y una vez que hayas recuperado ese centro, una vez que puedas estar en su presencia sin necesitar nada de ella, sin estar esperando su aprobación, sin estar buscando señales de que volvió a sentir algo, entonces sí, el contacto físico puede cambiar todo, porque en ese momento, cuando ella sienta tu mano en su espalda baja, cuando sienta ese contacto firme pero tranquilo, intencional pero sin urgencia, su cuerpo va a responder de una manera completamente diferente. Va a interpretar ese contacto como una invitación, no como una exigencia, como una presencia, no como una necesidad, como una afirmación, no como una súplica. Y esa diferencia, créeme, es todo. Porque las mujeres respondemos al contacto físico en función de la energía con la que viene. Si viene desde la necesidad, nos cerramos. Si viene desde la presencia, nos abrimos. Y cuando nos abrimos, cuando nuestro cuerpo se relaja, cuando dejamos de estar en modo defensivo, la atracción empieza a regresar. No porque decidimos sentirla, sino porque nuestro cuerpo la siente. Y una vez que el cuerpo siente, la mente sigue. Una vez que empezamos a sentir esa inquietud interna otra vez, empezamos a pensar en ti otra vez, empezamos a buscar razones para estar cerca de ti otra vez. Y todo eso puede empezar con un solo toque. Pero déjame ser más específica. Porque no basta con tocarla en la espalda baja de cualquier manera. Hay una forma de hacerlo que funciona y hay 1000 formas de hacerlo que no funcionan. La forma que funciona es esta. Primero, necesitas estar en un contexto donde el contacto físico sea natural, donde no se sienta forzado, donde no se sienta invasivo. Puede ser cuando están caminando juntos, cuando están en un lugar con gente, cuando estás guiándola hacia algún lado, cuando te estás despidiendo, de cuando están en una conversación y te acercas un poco más. No tiene que ser un momento íntimo, no tiene que ser en privado. De hecho, a veces funciona mejor en público, porque ahí ella no se siente presionada, no siente que estás esperando algo más, no siente que ese contacto es el preludio de una conversación incómoda o de un intento de besarla. Simplemente es un contacto que existe, que pasa, que se siente y que se va. Y esa brevedad, esa naturalidad, es parte de lo que lo hace tan efectivo. Porque no le das tiempo a su mente para analizarlo, para cuestionarlo, para construir una defensa. Simplemente sucede. Y su cuerpo lo registra. Y esa sensación se queda con ella mucho después de que tu mano ya no esté ahí. Entonces, imagina esto. Están caminando juntos, tal vez saliendo de un lugar, tal vez entrando a otro, y en un momento natural, sin anunciarlo, sin hacer un show de ello, colocas tu mano en su espalda baja. No la empujas, no la diriges con fuerza. Simplemente colocas tu mano ahí, con la palma completa, con firmeza pero sin presión, y la mantienes ahí por 3, 4, 5 segundos. No más, no menos. El tiempo suficiente para que ella lo registre, para que su cuerpo lo sienta, para que esa sensación llegue a su sistema nervioso y genere una reacción, y luego la retiras, tranquilamente, sin urgencia, sin hacer un show de ello. Simplemente la retiras y sigues caminando, sigues conversando o sigues existiendo a su lado como si nada hubiera pasado. Y aquí está la clave. Después de ese contacto no cambias tu energía, no la miras esperando una reacción, no le preguntas si está bien,
no haces un comentario sobre el contacto, no intentas leer su expresión facial. Simplemente sigues siendo tú, tranquilo, centrado, presente, porque esa indiferencia aparente, esa falta de expectativa, es lo que hace que ese contacto sea devastador, porque ella lo sintió, su cuerpo lo registró, y ahora su mente está intentando procesarlo. ¿Por qué me tocó así? ¿Por qué no está esperando nada? ¿Por qué se siente tan seguro? ¿Por qué su contacto se sintió tan bien? Y esas preguntas, esa inquietud interna, esa curiosidad, es el comienzo de la atracción, porque la atracción vive en la incertidumbre, en la tensión, en esa sensación de que algo está pasando, pero no estás completamente segura de qué es. Y esto es algo que la mayoría de los hombres no entiende. Si creen que la atracción se construye con claridad, con expresiones directas, con palabras que explican lo que sienten, con gestos que comunican intención obvia. Y eso puede funcionar al principio, cuando la atracción ya está ahí, cuando ya estamos interesadas. Pero cuando una mujer está fría, cuando se ha alejado, cuando ya no siente esa chispa, la claridad no funciona, porque la claridad elimina la tensión y sin tensión no hay atracción. Entonces, lo que funciona en ese momento es exactamente lo opuesto, es la ambigüedad, es el contacto que dice algo sin decirlo del todo. Es la presencia que se siente pero que no se explica. Es ese toque que genera una sensación en su cuerpo, pero que no viene acompañado de palabras, de expectativas, de exigencias. Y eso, créeme, es lo que hace que una mujer empiece a sentir otra vez, porque su mente deja de estar en control, su cuerpo toma las riendas y el cuerpo, cuando se siente seguro, cuando se siente atraído, cuando se siente tocado de la manera correcta, quiere más, quiere estar cerca, quiere sentir otra vez, quiere repetir esa sensación, y todo eso puede empezar con un solo toque en la espalda baja. Un toque que dura 5 segundos, un toque que no pide nada, un toque que simplemente afirma: estoy aquí, te veo, mi cuerpo reconoce el tuyo y no necesito nada más que este momento. Y ahora quiero que entiendas algo más profundo. Este toque no es solo sobre el contacto físico, es sobre lo que ese contacto comunica a nivel emocional, a nivel psicológico, a nivel energético. Cuando tocas a una mujer en la espalda baja de esa manera, con esa intención, con esa presencia, lo que estás comunicando es liderazgo. No liderazgo en el sentido de control, no liderazgo en el sentido de dominio, sino liderazgo en el sentido de guía, de dirección, de presencia masculina que sostiene sin atrapar. Y eso es algo que las mujeres buscamos, aunque nunca lo admitamos en voz alta. Buscamos un hombre que pueda guiarnos sin controlarnos, que pueda sostener el espacio sin invadirlo, que pueda tocarnos con intención sin esperar algo a cambio. Buscamos un hombre que esté tan centrado en sí mismo que su contacto físico no sea una petición, sino una afirmación de que él está ahí, de que está presente, de que ocupa su espacio masculino con tranquilidad. Y cuando encontramos a un hombre así, cuando sentimos ese tipo de contacto, algo en nosotras se relaja, algo en nosotras se abre, porque sentimos que podemos confiar, que podemos soltar el control, que podemos permitirnos sentir sin que eso sea usado en nuestra contra, sin que eso genere expectativas que no podemos cumplir, sin que eso se convierta en una carga emocional. Y aquí es donde la mayoría de los hombres fallan. Creen que el contacto físico es sobre ellos, sobre lo que ellos quieren,
sobre lo que ellos sienten, pero el contacto físico que genera atracción no es sobre ti, es sobre ella, más es sobre cómo la haces sentir, es sobre la sensación que generas en su cuerpo, en su mente, en su corazón. Y esa sensación, cuando es la correcta, cuando viene desde la presencia y no desde la necesidad, es adictiva, porque las mujeres pasamos gran parte de nuestra vida sintiendo que tenemos que estar en control, que tenemos que gestionar nuestras emociones, que tenemos que protegernos de los hombres que nos necesitan demasiado o de los hombres que no nos ven en absoluto. Y cuando llega un hombre que puede tocarnos de una manera que nos hace sentir vistas, pero no invadidas, sostenidas pero no atrapadas, deseadas pero no necesitadas, algo en nosotras se derrite, porque finalmente podemos relajarnos, finalmente podemos soltar, finalmente podemos permitirnos sentir sin que eso sea un riesgo. Y eso, créeme, es lo que genera el enamoramiento femenino. No las palabras bonitas, no las promesas grandes, no los gestos dramáticos, sino esos momentos pequeños, sí, o esos contactos breves, esas sensaciones sutiles que nos hacen sentir algo que no podemos explicar, pero que no podemos ignorar. Y ahora quiero llevarte aún más profundo en esto, porque el toque en la espalda baja no es el único toque que funciona. Hay otros momentos, otros contextos, otros tipos de contacto que pueden restablecer la tensión sexual cuando ella está fría. Pero todos tienen algo en común. Todos vienen desde el mismo lugar. Todos comunican lo mismo. Todos generan la misma reacción. Y si entiendes el principio detrás de esto, si entiendes la psicología que está operando, entonces puedes adaptarlo a cualquier situación, a cualquier momento, a cualquier mujer. Porque no se trata de memorizar una técnica, se trata de encarnar una presencia. Y esa presencia, cuando es real, cuando es genuina, cuando viene desde tu centro, puede transformar cualquier interacción, puede transformar la frialdad en calidez, puede transformar la distancia en cercanía, puede transformar la indiferencia en deseo. Y todo eso sin palabras, solo con la forma en que te mueves, en que te acercas, en que tocas, en que existes en el espacio con ella. Otro momento clave donde el contacto físico puede restablecer la tensión es cuando están en una conversación y hay un momento de risa, de complicidad, de conexión genuina. En esos momentos, cuando ella se está riendo, cuando está relajada, cuando su guardia está baja, un toque ligero en su brazo, en su hombro, o de nuevo en su espalda, puede amplificar esa sensación de conexión, pero la clave, una vez más, está en la brevedad. No te quedas ahí. No prolongas el contacto más de lo necesario. Simplemente lo haces y lo sueltas. Y esa brevedad es lo que genera la inquietud, porque ella siente el contacto, su cuerpo lo registra, pero se va antes de que su mente pueda analizarlo. Y eso deja una sensación residual, una especie de eco físico que se queda con ella después de que el contacto terminó. Y ese eco es lo que genera la atracción, porque su cuerpo empieza a buscar repetir esa sensación, empieza a querer más, empieza a acercarse a ti sin que ella sea consciente de por qué. Y eso es exactamente lo que quieres. No quieres que ella decida racionalmente volver contigo. Quieres que su cuerpo la lleve de regreso a ti, porque cuando el cuerpo decide, la mente sigue. Pero cuando la mente decide sin el cuerpo, la atracción nunca regresa del todo. Y aquí hay algo más que necesitas entender. El contacto físico que estoy describiendo no funciona si solo lo haces una vez. No es algo mágico que con una sola aplicación va a cambiar todo.
Es algo que necesitas hacer de manera consistente, pero espaciada, sin patrón predecible, sin rutina obvia, porque si lo haces cada vez que la ves, se convierte en algo esperado. Y cuando algo es esperado, pierde su poder, pierde esa capacidad de generar sorpresa, de generar inquietud, de generar curiosidad. Entonces, lo que quieres es tocarla de esa manera en momentos inesperados, en contextos variados, de formas ligeramente diferentes, a veces en la espalda baja, a veces en el brazo, a veces en el hombro, a veces al despedirte, a veces al saludarla, a veces en medio de una conversación, pero siempre con la misma energía, siempre con la misma intención, siempre desde ese lugar de presencia tranquila, de conexión genuina, de contacto que no pide nada. Y con el tiempo, si su cuerpo empieza a asociar tu presencia con esas sensaciones, empieza a anticipar tu contacto, empieza a buscarlo sin que ella sea consciente de ello. Y eso es cuando sabes que la atención está regresando. Eso es cuando sabes que algo en ella está cambiando. Pero déjame advertirte sobre algo. Si en algún momento ella se aparta, si su cuerpo se tensa, si da una señal clara de incomodidad, tienes que respetar eso inmediatamente. Tienes que detenerte por completo. Porque el contacto físico solo funciona cuando ella se siente segura, cuando su sistema nervioso está relajado, cuando no siente que está siendo presionada. Si en algún momento siente presión, si siente que estás invadiendo su espacio, si su cuerpo se pone en modo defensivo, cualquier intento de restablecer la tensión va a fallar, va a generar el efecto opuesto, va a alejarla aún más. Entonces, necesitas leer su cuerpo, no solo tus intenciones. Necesitas estar atento a sus señales, a su lenguaje corporal, a su nivel de comodidad. Y si sientes que ella no está receptiva, si sientes que su cuerpo se cierra cuando te acercas, entonces necesitas dar un paso atrás, necesitas darle más espacio, necesitas trabajar primero en recuperar tu presencia, en reconstruir la seguridad emocional entre ustedes, antes de intentar restablecer la tensión física. Porque el contacto físico es el paso final, no el primero. Es la cereza en el pastel, no el pastel en sí. Y si intentas poner la cereza antes de hornear el pastel, todo se desmorona. Y ahora quiero hablarte de otro aspecto fundamental de todo esto. El contacto físico que estoy describiendo solo funciona si tú mismo estás cómodo con tu propio cuerpo, con tu propia sexualidad, con tu propia presencia física. Si tú mismo estás incómodo, si estás inseguro, si estás cuestionándote cada movimiento, ella va a sentir esa incomodidad. Y la incomodidad genera incomodidad, es contagiosa. Entonces, si antes de que puedas tocar a una mujer de una manera que genere atracción, primero tienes que estar cómodo en tu propia piel. Tienes que sentirte bien con tu cuerpo, con tu masculinidad, con tu presencia física en el mundo. Y eso no significa que tengas que ser perfecto, que tengas que tener el cuerpo ideal, que tengas que ser el hombre más atractivo del planeta. Significa que tienes que estar cómodo con quien eres. Tienes que habitar tu cuerpo con naturalidad. Tienes que moverte por el espacio con tranquilidad. Tienes que tocar con intención, pero sin esfuerzo. Y eso, créeme, es algo que se siente. Las mujeres podemos sentir cuando un hombre está cómodo consigo mismo. Y esa comodidad, esa tranquilidad en su propia piel, es profundamente atractiva, porque nos hace sentir que podemos relajarnos también, que no tenemos que gestionar su inseguridad.
que podemos simplemente ser y sentir sin cargar con el peso de sus dudas. Y aquí hay algo más que quiero que entiendas sobre la psicología femenina. Cuando una mujer se enfría, cuando se aleja, cuando deja de responder, muchas veces no es porque dejó de sentir algo, es porque empezó a sentir algo que no le gustó. Empezó a sentir ansiedad, presión, necesidad, inseguridad. Y esas emociones, cuando vienen de ti, se transfieren a ella, porque las emociones son contagiosas. Si tú estás ansioso, ella se vuelve ansiosa. Si tú estás necesitado, ella siente esa necesidad como una carga. Si tú estás inseguro, ella empieza a dudar también. Y todo eso mata la atracción, porque la atracción solo puede existir en un espacio emocional que se sienta libre, ligero, abierto. Y cuando hay ansiedad, necesidad, inseguridad, ese espacio se vuelve pesado, denso, claustrofóbico. Y el instinto natural de una mujer en ese contexto es alejarse, crear distancia, recuperar su espacio emocional. No porque no le importes, sino porque su sistema nervioso le está diciendo que tiene que protegerse. Y cuando una mujer entra en modo de protección, la atracción desaparece, porque no podemos sentir atracción y miedo al mismo tiempo. No podemos sentirnos abiertas y cerradas simultáneamente. Entonces, si quieres que ella vuelva a sentir atracción, primero tienes que eliminar las emociones que generan cierre. Y eso significa que tú tienes que volver a tu centro. Tienes que recuperar tu tranquilidad. Te tienes que soltar la necesidad. Tienes que dejar de estar pendiente de su reacción. Y una vez que hayas hecho eso, una vez que puedas estar en su presencia sin necesitar nada de ella, entonces sí, el contacto físico puede hacer su magia. Y voy a ser brutalmente honesta contigo sobre algo más. Hay momentos en los que una mujer se ha alejado tanto, ha estado fría durante tanto tiempo, que el contacto físico por sí solo no va a ser suficiente. Hay momentos en los que la confianza está tan rota, hay en los que la distancia emocional es tan grande, en los que ella ha construido tantas defensas que necesitas trabajar en otros aspectos primero. Necesitas reconstruir la seguridad emocional. Necesitas demostrarle con tu comportamiento consistente que has cambiado, que recuperaste tu centro, que ya no eres el hombre necesitado, ansioso, inseguro que la alejó. Y eso no se hace con palabras, se hace con acciones, se hace con la forma en que te comportas día tras día. Se hace con la forma en que respondes cuando ella está fría, cuando no te da lo que esperabas, cuando te pone a prueba. Porque, créeme, las mujeres ponemos a prueba. No de manera consciente, no como un juego mental cruel, sino porque necesitamos saber si puedes sostener tu presencia cuando las cosas no van como quieres. Necesitamos saber si tu centro es real o si solo es una fachada que se desmorona a la primera dificultad. Y esas pruebas vienen en muchas formas. A veces son mensajes cortos, a veces son respuestas frías, a veces es alejamiento físico, a veces es mencionar a otro hombre, a veces es cancelar planes, a veces simplemente es indiferencia. Y cada vez que eso pasa, cada vez que ella te pone a prueba, tú tienes una opción. Puedes reaccionar desde la necesidad, desde la inseguridad, desde el intento de recuperar su atención. O puedes responder desde tu centro, desde tu presencia, desde la comprensión de que su comportamiento no tiene nada que ver contigo y todo que ver con ella, procesando sus propias emociones. Y si eliges la segunda opción, si puedes mantener tu centro incluso cuando ella está fría, incluso cuando no está dándote lo que quieres, entonces estás comunicando algo mucho más poderoso que cualquier palabra o gesto.
Estás comunicando que tu felicidad, tu paz, tu centro no dependen de ella. Y eso, créeme, es devastador para una mujer, porque rompe el patrón, porque desafía sus expectativas, porque le muestra que tú eres diferente de todos los demás hombres que intentaron recuperarla con insistencia, con palabras, con drama. Y una vez que hayas pasado esas pruebas, una vez que hayas demostrado que tu presencia es real, que tu centro es sólido, que no vas a colapsar cada vez que ella no responde como esperabas, entonces el contacto físico se vuelve exponencialmente más poderoso, porque en ese momento, cuando ella siente tu mano en su espalda baja, cuando siente ese contacto firme pero tranquilo, su cuerpo no solo registra el toque, registra toda la historia detrás de ese toque. Registra que tú te mantuviste centrado cuando ella estaba fría. Registra que no colapsaste cuando ella se alejó. Registra que tu presencia es real, que no es un acto, que no es una estrategia temporal. Y todo eso se comunica en ese momento de contacto. Y su cuerpo responde no solo al toque en sí, sino a todo lo que ese toque representa. Responde a tu presencia, a tu centro, a tu masculinidad tranquila que no necesita validación. Y eso es lo que genera el enamoramiento. Eso es lo que hace que una mujer no pueda dejar de pensar en ti. Eso es lo que restablece la tensión sexual incluso cuando parecía completamente muerta. Y ahora quiero hablarte de otro tipo de toque que puede ser devastador en el contexto correcto. Y este es un toque que muy pocos hombres entienden, porque es contraintuitivo. Es el toque que se detiene antes de llegar. Déjame explicarte. Cuando están en un momento de cercanía, cuando están conversando, cuando hay una conexión genuina, cuando ella está relajada, tú puedes acercarte a ella como si fueras a tocarla, como si fueras a poner tu mano en su brazo, en su espalda, en su rostro, pero justo antes de hacer contacto, te detienes. Dejas tu mano ahí, a centímetros de su piel durante 1 segundo, 2 segundos, y luego la retiras. Y ese gesto, esa intención interrumpida, genera algo increíble en una mujer. Genera anticipación. Te genera curiosidad. Genera esa sensación de ¿por qué no me tocó? ¿Por qué se detuvo? ¿Qué hubiera pasado si hubiera continuado? Y esa pregunta, esa inquietud, es oro puro para la atracción. Porque la atracción vive en la anticipación, en la tensión, en ese espacio entre lo que es y lo que podría ser. Y cuando creas ese espacio de manera intencional, cuando generas esa tensión sin resolverla inmediatamente, su cuerpo empieza a buscar esa resolución, empieza a querer que la toques. Todo empieza a inclinarse hacia ti sin darse cuenta. Y eso es exactamente lo que quieres. No quieres ser tú el que siempre inicia, el que siempre persigue, el que siempre da el siguiente paso. Quieres que ella también empiece a moverse hacia ti. Quieres que su cuerpo empiece a buscarte. Y este tipo de toque, este toque que casi sucede pero no termina de suceder, es una forma poderosa de generar eso. Pero déjame advertirte, este tipo de toque es avanzado. Requiere mucho control, mucha presencia y mucha calibración. Porque si lo haces en el momento equivocado, si lo haces cuando ella todavía está muy cerrada, puede parecer extraño, incómodo, forzado. Entonces, solo lo usas cuando ya hay una base de conexión, cuando ella ya está relativamente relajada en tu presencia, cuando ya superaste las etapas iniciales de reconstruir la confianza. Y cuando lo usas en el momento correcto, con la energía correcta, el efecto es devastador, porque combina presencia con contención, combina intención con autocontrol, y esas cualidades en un hombre son profundamente atractivas para una mujer.
porque la mayoría de los hombres no tienen autocontrol. La mayoría de los hombres, cuando sienten deseo, actúan inmediatamente, persiguen, insisten, intentan resolver la tensión lo más rápido posible. Pero un hombre que puede sentir el deseo, que puede acercarse a una mujer con intención clara y luego contenerse, detenerse, crear espacio, ese hombre es diferente. Ese hombre genera una inquietud que la mayoría de las mujeres nunca han sentido, porque estamos acostumbradas a los hombres que nos persiguen o a los hombres que nos ignoran. Pero un hombre que está presente, que muestra intención pero que no persigue, que no insiste, que puede contenerse, ese hombre crea una categoría completamente nueva en nuestra mente. Y esa categoría es adictiva. Y aquí hay algo más que necesitas entender sobre todo esto. El contacto físico, por sí solo, no es la solución completa. Es una herramienta poderosa, pero es solo una parte de un sistema más grande. El sistema completo incluye tu presencia, tu centro emocional, tu capacidad de mantener tu paz interna independientemente de cómo ella responda, tu capacidad de crear espacio sin alejarte, tu capacidad de mostrar intención sin perseguir, tu capacidad de tocarla de una manera que comunica deseo sin necesidad. Y todas esas piezas tienen que estar en su lugar para que esto funcione. No puedes simplemente leer sobre el toque en la espalda baja, aplicarlo mañana y esperar que todo cambie, porque si tu energía general sigue siendo la misma, si todavía estás actuando desde la necesidad, desde la inseguridad, desde el intento de controlar su reacción, ese toque no va a funcionar. De hecho, probablemente la va a alejar más, porque va a sentirse como una técnica, como una manipulación, y como un intento desesperado de recuperar algo que ya se perdió. Y las mujeres odiamos eso. Odiamos sentir que estamos siendo manipuladas, que alguien está aplicándonos una técnica, que nuestras emociones están siendo tratadas como un problema que resolver. Entonces, antes de que intentes cualquiera de estas cosas, primero trabaja en ti mismo, primero recupera tu centro, primero aprende a estar bien sin ella. Y una vez que puedas hacer eso, una vez que puedas estar en su presencia sin necesitar nada, entonces todo lo demás fluye naturalmente. Y voy a compartir contigo algo que tal vez sea difícil de escuchar. A veces, una mujer se enfría porque la relación ya cumplió su ciclo. A veces, no hay nada que puedas hacer para recuperarla, porque ella ya decidió en un nivel profundo que no es lo que quiere. Y en esos casos, todo el contacto físico del mundo, toda la presencia, todo el centro, no va a cambiar nada. Y necesitas estar dispuesto a aceptar eso. Necesitas estar dispuesto a soltar, porque la energía de necesito recuperarla, la energía de tengo que hacer que esto funcione, es exactamente la energía que la aleja. Entonces, paradójicamente, la única manera de tener una posibilidad de recuperarla es estar genuinamente dispuesto a no recuperarla. Es estar genuinamente dispuesto a aceptar que tal vez esto terminó y estar bien con eso. Y sé que eso suena imposible cuando todavía la amas, cuando todavía la quieres en tu vida, cuando cada fibra de tu ser está gritando que no puedes dejarla ir. Pero esa es la verdad más dura y más liberadora de todas. Solo puedes tenerla si no la necesitas. Solo puede volver si tú estás bien sin ella. Solo puede sentir atracción por ti si tu felicidad no depende de ella. Y si no puedes llegar a ese lugar, si no puedes soltar genuinamente, entonces todo lo demás es solo teatro, es solo una actuación.
y ella lo va a sentir y no va a funcionar. Entonces, antes de que intentes restablecer la tensión sexual con el contacto físico, pregúntate esto. ¿Estoy haciendo esto desde mi centro, desde mi presencia genuina, desde un lugar de ofrecimiento y no de necesidad? ¿O lo estoy haciendo como una estrategia para recuperarla, como un intento de controlar su reacción, como una forma de manipular sus emociones? Porque si es lo segundo, no lo hagas. Espera. Trabaja más en ti mismo. Pasa más tiempo recuperando tu centro. Y cuando llegue el día en que puedas acercarte a ella, tocarla, estar en su presencia, sin necesitar nada a cambio, sin estar esperando que ella responda de cierta manera, sin estar pendiente de señales de que volvió a sentir algo, entonces sí, hazlo, porque en ese momento tu contacto va a comunicar algo completamente diferente. Va a comunicar libertad, va a comunicar seguridad, va a comunicar presencia, y eso es irresistible para una mujer. Y ahora quiero compartir contigo algo que observo una y otra vez en las relaciones. Los hombres que son mejores en restablecer la atracción, en recuperar a una mujer que se enfrió, no son necesariamente los más atractivos físicamente, ni los más ricos, ni los más exitosos. Son los hombres que tienen un centro emocional sólido. Son los hombres que pueden mantener su paz interna incluso cuando todo a su alrededor está en caos. Son los hombres que no colapsan cuando ella se aleja, de que no persiguen cuando ella se enfría, que no mendigan cuando ella dice que necesita espacio. Son los hombres que pueden dar espacio sin desaparecer, que pueden mostrar intención sin presionar, que pueden tocar sin invadir. Y esas cualidades no son algo con lo que naces, son algo que desarrollas, son algo que practicas, son algo que construyes a través de experiencia, de autoconocimiento, de trabajo interno. Y sí, puede ser doloroso, puede ser difícil, puede requerir que enfrentes partes de ti mismo que has estado evitando durante años. Puede requerir que reconozcas tus inseguridades, tus miedos, tus patrones de apego dañinos, pero ese trabajo, ese proceso de convertirte en un hombre centrado, en un hombre seguro, en un hombre que no necesita validación externa para sentirse bien consigo mismo, ese trabajo es lo más valioso que puedes hacer. No solo para recuperar a esta mujer, sino para todas tus relaciones futuras. Porque una vez que tengas ese centro, una vez que hayas construido esa presencia, nunca más vas a estar en una posición donde el comportamiento de una mujer te desestabilice por completo. Nunca más vas a sentir que tu felicidad depende de si ella responde o no. Nunca más vas a perseguir de una manera que te haga sentir pequeño, necesitado, desesperado. Vas a poder estar en cualquier relación desde un lugar de plenitud, de ofrecimiento, de invitación, no de necesidad. No, y déjame contarte algo que tal vez te sorprenda. Cuando un hombre finalmente hace ese trabajo, cuando finalmente desarrolla ese centro, muchas veces la mujer que se había alejado empieza a notar el cambio, empieza a sentir que algo es diferente, no porque él esté haciendo algo específico para recuperarla, sino porque su energía cambió, porque ya no está emanando necesidad, ansiedad, inseguridad, está emanando presencia, paz, solidez, y esa energía, créeme, es magnética, porque es muy rara. Entonces, la mayoría de los hombres no la tienen. La mayoría de los hombres están operando desde algún nivel de necesidad, de buscar validación, de querer ser vistos, de necesitar que una mujer los haga sentir completos. Pero un hombre que no necesita nada, que ya se siente completo,
que simplemente está ofreciendo su presencia sin expectativas, ese hombre destaca, ese hombre genera curiosidad, ese hombre hace que una mujer se pregunte qué cambió, por qué se siente tan diferente ahora, por qué ya no puedo predecir su comportamiento, por qué su presencia se siente tan estable. Y esa curiosidad es el comienzo de la atracción regresando, porque la curiosidad genera atención, y la atención genera observación, y la observación, si lo que ella ve es un hombre genuinamente centrado, genera deseo, y el deseo, cuando se combina con el contacto físico correcto en el momento correcto, genera esa tensión sexual que pensaba que se había perdido para siempre. Y aquí hay algo más que quiero que entiendas. El toque del que estoy hablando no es solo para restablecer la atracción, es también una forma de comunicarte con una mujer en un nivel más profundo que las palabras, porque las palabras pueden mentir, las palabras pueden ser manipuladas, las palabras pueden decir una cosa mientras el cuerpo dice otra, pero el contacto físico, cuando es genuino, cuando viene desde un lugar real, no puede mentir. Tu cuerpo comunica tu verdad. Y tu contacto revela tu estado emocional. Y las mujeres leemos eso. Leemos tu contacto como si fuera un libro. Sentimos si estás nervioso, si estás necesitado, si estás inseguro. Sentimos si estás presente, si estás centrado, si estás tranquilo. Y esa información es mucho más confiable para nosotras que cualquier cosa que puedas decir con palabras. Entonces, cuando tocas a una mujer de la manera que he estado describiendo, cuando tu contacto comunica presencia, seguridad, intención sin necesidad, ella lo siente y su cuerpo responde a esa verdad. No puede evitarlo, porque su cuerpo está programado para responder a la seguridad, a la presencia, a la masculinidad tranquila. Y cuando encuentra eso en un hombre, cuando lo siente en su contacto, algo en ella se relaja y se enciende al mismo tiempo. Se relaja porque se siente segura. Se enciende porque siente atracción. Y esa combinación, esa mezcla de seguridad y deseo, es la base del enamoramiento femenino. Y ahora quiero que pienses en algo. ¿Cuándo fue la última vez que tocaste a una mujer sin esperar nada a cambio? ¿Cuándo fue la última vez que pusiste tu mano en su espalda, en su brazo, en su hombro, simplemente porque querías sentir esa conexión, no porque estabas intentando iniciar algo, no porque estabas buscando una reacción, no porque querías que eso llevara a otra cosa? La mayoría de los hombres nunca tocan de esa manera. La mayoría de los hombres tocan con una agenda. No tocan con expectativa. Tocan como preludio a algo más. Y eso, créeme, se siente. Y cuando se siente, pierde todo su poder. Porque el contacto que genera atracción es el contacto que existe por sí mismo. Es el contacto que no necesita ir a ningún lado. Es el contacto que está completo en sí mismo. Es el contacto que dice, te toco porque me gusta tocarte, porque disfruto esta conexión, porque mi cuerpo quiere sentir el tuyo, no porque esté esperando que esto se convierta en algo más. Y esa pureza, esa falta de agenda, es lo que hace que ese contacto sea devastador, porque rompe todas nuestras expectativas, porque nos permite relajarnos, porque nos muestra que podemos recibir contacto sin que eso venga con una obligación implícita de dar algo a cambio. Y aquí hay algo más que la mayoría de los hombres no entiende. Para las mujeres, el contacto físico no es solo sobre el placer físico, es sobre sentirnos vistas, sentirnos valoradas, sentirnos reconocidas en nuestra feminidad. O sea, cuando un hombre nos toca de la manera correcta,
Lo que estamos sintiendo no es solo la sensación física del contacto. Estamos sintiendo que Él nos ve, que nos valora, que reconoce nuestra presencia, que aprecia nuestra feminidad. Y eso, en un nivel profundo, es lo que todas las mujeres buscamos. Buscamos ser vistas, no solo miradas. Buscamos ser valoradas, no solo deseadas. Buscamos ser reconocidas en nuestra totalidad, no solo en nuestro cuerpo. Y cuando un hombre puede tocar de una manera que comunica todo eso, cuando su contacto nos hace sentir vistas, valoradas, reconocidas, eso genera un tipo de conexión que va mucho más allá de lo sexual. Genera una conexión emocional, espiritual casi, que hace que no podamos dejar de pensar en él, porque nos hizo sentir algo que muy pocos hombres nos hacen sentir. Nos hizo sentir completamente presentes en nuestra feminidad. Y ahora quiero llevarte a un nivel aún más profundo. Porque todo lo que te he estado diciendo sobre el contacto físico, sobre la presencia, sobre el centro, no es solo sobre técnicas o estrategias, es sobre quién eres como hombre, es sobre cómo te relacionas con tu propia masculinidad, es sobre si estás cómodo en tu poder, en tu presencia, en tu capacidad de sostener el espacio sin necesitar validación constante. Y eso, créeme, es algo con lo que muchos hombres luchan, porque la sociedad actual les enseña que necesitan ser más suaves, es más sensibles, más disponibles emocionalmente. Y todo eso está bien, todas esas cualidades son valiosas, pero si vienen al costo de perder tu centro, de perder tu presencia masculina, de perder tu capacidad de tomar decisiones sin consultar constantemente, de liderar sin necesitar aprobación, entonces se convierten en un problema, porque las mujeres necesitamos esa presencia masculina. Necesitamos sentir que el hombre en nuestra vida puede sostener el espacio, puede tomar decisiones, puede guiarnos cuando necesitamos ser guiadas, puede ser firme cuando necesitamos firmeza. No necesitamos un hombre que controle, que domine, que imponga, pero sí necesitamos un hombre que tenga un centro sólido, que sepa quién es, que no esté constantemente buscando nuestra aprobación. Y cuando un hombre tiene eso, cuando puede ser suave y fuerte al mismo tiempo, cuando puede ser sensible y centrado simultáneamente, cuando puede escucharnos y liderarnos en el mismo espacio, ahora ese hombre es irresistible y esa presencia, esa combinación de cualidades, se comunica en todo lo que haces. Se comunica en cómo caminas, en cómo hablas, en cómo miras, en cómo te mueves por el espacio. Y sí, se comunica especialmente en cómo tocas, porque tu contacto físico es la expresión más directa de tu energía interna. Es imposible esconder quién eres cuando estás tocando a alguien. Tu contacto revela si estás centrado o ansioso, si estás presente o distraído, de si estás ofreciendo o necesitando. Y las mujeres leemos todo eso en tu contacto. Entonces, cuando trabajas en convertirte en un hombre centrado, cuando desarrollas esa presencia masculina tranquila, cuando aprendes a estar bien contigo mismo, sin necesitar validación externa, todo eso se refleja automáticamente en tu contacto. Y tu contacto se vuelve magnético, se vuelve irresistible. Se vuelve esa cosa que hace que una mujer no pueda dejar de pensar en ti, que hace que quiera estar cerca de ti y que hace que su cuerpo te busque sin que ella entienda exactamente por qué. Y ahora quiero hablarte de algo que puede ser la pieza más importante de todo esto, y es que el contacto físico, por poderoso que sea, nunca va a funcionar si no hay respeto. Si ella siente que no la respetas, si siente que estás tocándola de una manera que ignora sus límites, que ignora su comodidad,
que ignoras sus señales, nada de lo que te he dicho va a funcionar. De hecho, va a generar el efecto opuesto. Se vas a hacerla sentir invadida, irrespetada, insegura. Y cuando una mujer se siente así, la atracción no solo muere, se transforma en rechazo. Entonces, el respeto tiene que estar en la base de todo esto. Tienes que estar atento a sus señales. Tienes que leer su cuerpo, su lenguaje corporal, su nivel de comodidad. Y si en algún momento sientes que ella no está cómoda, tienes que parar inmediatamente. No hay excusas, no hay pero yo sentí que, no hay pero yo pensé que. Si ella se siente incómoda, paras. Y no solo paras, sino que te alejas, le das espacio y dejas que ella decida cuándo y cómo acercarse de nuevo. Porque el respeto es la base de la confianza. Y sin confianza no puede haber atracción genuina. Puede haber deseo superficial, puede haber curiosidad pasajera, pero no puede haber esa conexión profunda que hace que una mujer se enamore, que hace que quiera estar contigo no solo físicamente, sino emocionalmente, que hace que te elija una y otra vez. Y aquí hay algo que necesito que entiendas con absoluta claridad. Lo que te estoy describiendo no es manipulación, no es una forma de controlar a una mujer, de hacerla sentir algo en contra de su voluntad, de forzar una atracción que no existe. Es exactamente lo opuesto. Es una forma de comunicarte con ella de una manera más auténtica, más profunda, más honesta que las palabras. Es una forma de mostrarle quién eres realmente, de dejar que tu presencia hable por ti o de invitarla a sentir algo genuino contigo. Pero esa invitación solo funciona si es genuina. Solo funciona si realmente has hecho el trabajo interno, si realmente has desarrollado ese centro, si realmente estás bien contigo mismo. No puedes fingirlo. No puedes actuar como si estuvieras centrado mientras por dentro estás desesperado, porque ella lo va a sentir. Las mujeres tenemos una capacidad casi sobrenatural para detectar la incongruencia entre lo que un hombre muestra por fuera y lo que está sintiendo por dentro. Y cuando detectamos esa incongruencia, nos alejamos. No porque seamos crueles, sino porque nuestro instinto nos dice que algo no está bien, que no podemos confiar, que necesitamos protegernos. Entonces, todo vuelve al mismo lugar. Todo vuelve a ti, a tu trabajo interno, a tu capacidad de ser honesto contigo mismo sobre quién eres, sobre dónde estás, sobre qué necesitas trabajar. Y sí, puede ser doloroso, puede ser difícil mirarte en el espejo y reconocer que has estado operando desde la necesidad, desde la inseguridad, desde la búsqueda de validación. Puede ser difícil admitir que has estado persiguiendo a esta mujer de una manera que la alejó, que tus acciones, aunque bien intencionadas, generaron el efecto opuesto al que querías. Pero esa honestidad, esa disposición a ver la verdad, se es el primer paso hacia el cambio real. Y una vez que des ese paso, una vez que empieces a trabajar en ti mismo de verdad, todo lo demás empieza a cambiar. Tu energía cambia, tu presencia cambia, tu forma de relacionarte con las mujeres cambia. Y sí, tu contacto físico cambia también. Se vuelve más genuino, más presente, más conectado. Y las mujeres lo sienten y responden a eso. No porque hayas aplicado una técnica, sino porque te has convertido en un hombre diferente. En un hombre que ellas quieren estar cerca. Y ahora quiero hablar sobre el timing, porque el contacto físico correcto en el momento equivocado puede ser tan inefectivo como el contacto equivocado. Entonces, ¿cuándo es el momento correcto? El momento correcto es cuando ella ya está relativamente relajada en tu presencia,
cuando su cuerpo ya no está en modo defensivo, cuando puede estar cerca de ti sin tensión visible, y eso puede tomar tiempo. Si la relación terminó mal, si hubo drama, si dijiste o hiciste cosas que la lastimaron, puede tomar semanas o incluso meses de comportamiento consistente y centrado antes de que ella se relaje lo suficiente como para que el contacto físico funcione. Y tienes que estar dispuesto a darle ese tiempo. Tienes que estar dispuesto a ser paciente, porque la prisa, la urgencia, el intento de forzar el proceso va a sabotearlo todo. Las mujeres necesitamos tiempo para procesar, para sentir, para confiar de nuevo. Y si un hombre no puede darnos ese tiempo, si está constantemente presionando para que las cosas vuelvan a ser como antes, lo único que logra es extender el período de frialdad, porque nos hace sentir presionadas y la presión genera cierre. Entonces, el primer paso no es el contacto físico. El primer paso es recuperar tu centro y demostrarlo con comportamiento consistente. El segundo paso es crear oportunidades para estar en su presencia de manera relajada, sin expectativas, sin agenda, que puede ser en contextos grupales, puede ser en lugares públicos, puede ser en situaciones donde no hay presión para que las cosas sean románticas o íntimas. Y en esos contextos simplemente existes a su lado, conversas de manera natural, muestras interés genuino en su vida sin hacerlo sobre ustedes dos. Le demuestras que puedes estar cerca de ella sin necesitar nada, sin estar esperando que las cosas vuelvan a ser como antes. Y con el tiempo, si eres consistente, si tu presencia es genuina, ella empieza a relajarse. Su cuerpo empieza a registrar que es seguro estar cerca de ti. Su sistema nervioso empieza a bajar la guardia. Y es solo entonces, cuando ese proceso ha ocurrido, que el contacto físico puede hacer su magia, porque en ese momento, cuando ella siente tu mano en su espalda, no hay defensas, no hay tensión, no hay resistencia, solo hay sensación. Y esa sensación, cuando llega a un cuerpo relajado, se amplifica. Se vuelve imposible de ignorar. Entonces se convierte en esa chispa que reignita todo lo demás. Y aquí hay algo más que quiero compartir contigo. A veces, el primer contacto después de un periodo de distancia no genera una reacción obvia. Ella no va a sonreír inmediatamente, no va a mirarte de manera diferente, no va a darte señales claras de que algo cambió. Y eso está bien, porque el efecto del contacto no es siempre inmediato. A veces el efecto se siente horas después, días después. A veces ella va a estar en su casa, sola, y de repente va a recordar cómo se sintió cuando tu mano estuvo en su espalda, y esa memoria, esa sensación residual, va a generar curiosidad, va a generar esa pregunta. ¿Por qué me sentí así? ¿Por qué su contacto se sintió diferente esta vez? ¿Por qué no puedo dejar de pensar en eso? Y esas preguntas, esa inquietud interna, es exactamente lo que quieres, porque la atracción no se construye en los momentos de contacto directo solamente. Se construye también en los momentos de ausencia, o en los momentos donde ella está sola con sus pensamientos, procesando lo que sintió, intentando entender por qué tu presencia la afecta de esa manera. Entonces, no esperes resultados inmediatos. No esperes que ella cambie su comportamiento después de un solo contacto. Dale tiempo, dale espacio para procesar y sigue siendo consistente en tu presencia, en tu centro, en tu forma de relacionarte con ella. Y ahora quiero hablarte sobre algo que puede ser difícil de aceptar. Y es que no todas las mujeres van a responder al contacto físico de la misma manera. Algunas mujeres
son naturalmente más receptivas al contacto, más conectadas con su cuerpo, más sensibles a las sensaciones físicas. Otras mujeres son más mentales, más analíticas, más cautelosas con el contacto físico. Y con estas mujeres, el proceso puede ser más lento, puede requerir más tiempo, más paciencia, más construcción de confianza antes de que el contacto físico pueda tener efecto. Y eso está bien. Y no significa que estés haciendo algo mal. Solo significa que necesitas adaptar tu enfoque a quién es ella, a cómo procesa las emociones, a qué necesita para sentirse segura. Y esa adaptación, esa capacidad de leerla y ajustarte a ella sin perder tu centro, es en sí misma una demostración de presencia, de conciencia, de masculinidad madura. Porque un hombre maduro no aplica la misma estrategia con todas las mujeres. Un hombre maduro lee el contexto, lee a la mujer y ajusta su comportamiento de manera que honre quién es ella, no solo lo que él quiere. Y aquí hay algo crucial que quiero que entiendas sobre la diferencia entre el deseo masculino y el deseo femenino. Para la mayoría de los hombres, el deseo es relativamente simple. Ven a una mujer atractiva, sienten deseo, quieren acercarse. Es directo, es visual, es inmediato. Pero para las mujeres, el deseo es mucho más complejo. Está conectado con nuestro estado emocional, con cómo nos sentimos sobre nosotras mismas, con cómo nos sentimos sobre el hombre, con el contexto, con la seguridad, con 1000 variables diferentes. Y una de las variables más importantes es si sentimos que el hombre enfrente de nosotras puede sostener nuestro mundo emocional sin colapsarse. Porque las mujeres somos emocionales. Nuestras emociones fluctúan. Tenemos días donde estamos arriba, días donde estamos abajo, momentos donde estamos cariñosas, momentos donde necesitamos espacio. Sí, necesitamos un hombre que pueda navegar esas fluctuaciones sin perder su centro, sin tomárselo personal, sin colapsar cada vez que no estamos dándole lo que él quiere. Y cuando encontramos a un hombre así, cuando encontramos a un hombre que puede ser firme en su presencia mientras nosotras navegamos nuestras emociones, eso genera una atracción profunda, porque finalmente podemos relajarnos, finalmente podemos ser nosotras mismas sin tener que gestionar las inseguridades de él. Finalmente podemos sentirnos sostenidas sin sentirnos atrapadas, y esa capacidad de sostener el espacio emocional, esa capacidad de mantener tu centro mientras ella atraviesa sus procesos, esa capacidad se comunica en tu contacto físico también. Se comunica en la firmeza de tu mano en su espalda. Se comunica en la tranquilidad de tu presencia cuando estás cerca de ella. Se comunica en tu capacidad de tocarla sin necesidad, sin urgencia, sin expectativa. Y todo eso, para una mujer, es profundamente atractivo, porque le muestra que tú puedes ser el ancla emocional que ella necesita, no un ancla que la arrastra hacia abajo, sino un ancla que le permite flotar con tranquilidad sabiendo que hay algo sólido sosteniéndola. Y ese tipo de presencia, ese tipo de solidez emocional es cada vez más raro. La mayoría de los hombres están operando desde tanta necesidad, desde tanta inseguridad, desde tanto miedo al abandono, que no pueden ofrecer esa solidez. Y las mujeres lo sentimos. Y nos agota. Nos agota tener que ser el ancla emocional en la relación. Nos agota tener que gestionar las inseguridades del hombre. Nos agota tener que validarlo constantemente. Y cuando llega un hombre que no necesita eso, que puede sostener su propio centro sin necesitar que nosotras lo sostengamos, eso es como un oasis en el desierto.
Es un alivio tan grande que no podemos evitar sentirnos atraídas. Y ahora quiero llevarte al aspecto más profundo de todo esto. Porque todo lo que te he estado diciendo sobre el contacto físico, sobre la presencia, sobre el centro, no es solo sobre recuperar a esta mujer, es sobre convertirte en el tipo de hombre que nunca más va a tener que perseguir, que nunca más va a tener que rogar por atención, que nunca más va a sentir que su felicidad depende de la respuesta de una mujer. Es sobre desarrollar una presencia, una solidez interna, una masculinidad madura que te sirva no solo en esta relación, sino en todas tus relaciones, en tu carrera, en tus amistades, en tu vida entera. Porque un hombre centrado no es solo atractivo para las mujeres, es efectivo en todo lo que hace, es capaz de tomar decisiones con claridad, es capaz de manejar el estrés sin colapsar, es capaz de liderar sin necesitar validación, es capaz de estar solo sin sentirse incompleto, es capaz de estar en relación sin perderse a sí mismo. Y esas capacidades o esas cualidades son lo que define a un hombre maduro. No su cuenta bancaria, no su físico, no su estatus social, sino su centro, su presencia, su capacidad de mantenerse firme en quién es, sin importar lo que esté pasando a su alrededor. Y ese trabajo, ese proceso de convertirte en ese tipo de hombre, es el trabajo más importante que puedes hacer. No por esta mujer, por ti, porque te mereces vivir desde ese lugar de centro, de paz, de solidez. Y te mereces no estar a merced de las reacciones de otras personas. Te mereces no colapsar cada vez que alguien se aleja, cada vez que alguien dice que no, cada vez que las cosas no salen como esperabas. Te mereces tener una base interna tan sólida que nada externo pueda derrumbarte. Y cuando construyes esa base, cuando desarrollas ese centro, todo en tu vida cambia, tus relaciones cambian, tu carrera cambia, tu felicidad cambia, porque ya no estás viviendo en modo reactivo, esperando que el mundo te dé lo que necesitas para sentirte bien. Estás viviendo en modo proactivo, desde tu plenitud, ofreciendo tu presencia al mundo sin necesitar nada a cambio. Y esa forma de vivir, créeme, es magnética. Atrae oportunidades, atrae conexiones, atrae personas que quieren estar cerca de tu energía. Y sí, atrae a las mujeres de una manera que ninguna técnica, ninguna estrategia, ningún truco puede lograr. Entonces, si hay una sola cosa que quiero que te lleves de todo esto, es esta. El contacto físico es poderoso, sí. Puede restablecer la tensión sexual, sí. Puede hacer que una mujer que estaba fría empiece a sentir algo otra vez, sí. Pero solo funciona si viene desde el lugar correcto. Solo funciona si viene desde tu centro, desde tu presencia genuina, desde tu masculinidad madura que no necesita validación. Y ese lugar, ese centro, no es algo que puedas fingir, es algo que tienes que construir, es algo que tienes que desarrollar a través de trabajo interno, de autoconocimiento, de disposición a enfrentar tus propias sombras. Y ese trabajo puede ser incómodo, puede ser doloroso, puede requerir que reconozcas cosas sobre ti mismo que preferirías no ver, pero es el trabajo más valioso que puedes hacer, porque una vez que lo hayas hecho, una vez que tengas ese centro, nadie te lo puede quitar. No importa lo que pase con esta mujer, no importa si vuelve o no vuelve, porque tú estarás bien de todas formas. Y desde ese lugar de estar bien, hasta de estar centrado, de estar completo en ti mismo, puedes ofrecer tu presencia a ella, puedes tocarla de una manera que comunica seguridad y deseo sin necesidad. Puedes invitarla a tu mundo sin exigir que entre.
Y esa invitación, cuando es genuina, cuando viene desde ese lugar de plenitud, es irresistible. Y ahora, después de todo lo que te he compartido, quiero dejarte con una última reflexión. El enamoramiento femenino no es algo que puedas fabricar, no es algo que puedas forzar, no es algo que puedas controlar, pero sí es algo que puedes invitar, sí es algo que puedes cultivar, sí es algo que puede crecer en el espacio correcto, con la presencia correcta, con el contacto correcto. Y ese espacio, esa presencia, ese contacto, todo empieza contigo. Empieza con tu disposición a mirarte en el espejo y preguntarte, ¿estoy operando desde mi centro o desde mi necesidad? ¿Estoy ofreciendo mi presencia o estoy buscando validación? ¿Si estoy tocando para conectar o estoy tocando para obtener algo? Y las respuestas a esas preguntas te dirán exactamente dónde necesitas trabajar. Te dirán exactamente qué necesitas cambiar. Y cuando hagas ese trabajo, cuando hagas esos cambios, no solo vas a transformar tu relación con esta mujer, vas a transformar tu relación contigo mismo, vas a transformar tu forma de estar en el mundo. Y esa transformación, créeme, es la más valiosa de todas. Porque no se trata solo de restablecer la tensión sexual con una mujer que se enfrió. Se trata de convertirte en el tipo de hombre que genera esa tensión naturalmente, sin esfuerzo, simplemente por quién es. Y ese hombre centrado, presente, genuino, es el hombre que toda mujer busca, aunque muchas veces no sepan cómo expresarlo. Entonces, haz el trabajo, recupera tu centro, desarrolla tu presencia, y cuando estés listo, cuando seas ese hombre, tócala de la manera que te he descrito. Y observa cómo todo cambia,